nos permite en cierta medida experimentar algo de frustración, algo de confusión también. Suele ocurrir que cuando Dios se dispone a abrir una puerta delante de nosotros, nos permite que nos topemos con varias puertas cerradas de forma previa. Por otro lado, en muchas ocasiones lo que parece ser un estorbo a la causa del Señor no es sino la plataforma sobre la que Dios exhibe su poder y su gloria. Así que te hago dos preguntas para comenzar. ¿Te sientes confuso y un tanto frustrado? ¿Te sientes estorbado, impedido o atrapado? Dios sabe y Dios puede. Mis hijos saben que ese es el título de una canción de rap que compusimos. Él sabe, Él puede. Ese es el título también del mensaje de esta mañana. Él sabe, Él puede. Y quiero que vayamos a este capítulo 16. Este es el 22º mensaje de la serie de predicaciones basadas en el libro de los Hechos. Capítulo 16 y versículos 6, del 6 en adelante, aunque vamos a leer no todo el texto seguido, sino vamos a ir leyendo poco a poco y avanzando juntos por el pasaje. Pero antes, permitidme, aunque ya lo hemos hecho, permitidme orar una vez más, pedir que el Señor bendiga nuestros corazones en esta mañana. Señor, estamos delante de tu palabra y lo hacemos con alegría. Abrimos la Biblia con expectativa, Señor, pero al hacerlo también somos conscientes de que necesitamos la obra milagrosa de tu Espíritu Santo. Ayúdame a hablar como debo hacerlo y ayúdame a oír, y a mis hermanos también, para que juntos podamos verte, Señor, y creerte y confiar en ti y apoyarnos, Señor, en ti y recibir tu bendición y tu salvación en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que te levantes y disipes, Señor, quebrantes, rompas toda obra del enemigo contra nuestras almas. Señor, que todo lo que nos ciega, nos estorba para entenderte, para amarte, Señor, pueda ser removido en esta mañana y tú te glorifiques y adelantes tu obra y tus propósitos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 16, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Esto qué es? ¿Te lo explica? Así que Pablo sale en su segundo viaje misionero. En esta ocasión él se ha propuesto viajar a todos los lugares donde el Señor les ha permitido plantar una iglesia, con el propósito de consolidar la obra del Señor, confirmar la fe de los discípulos de Cristo. Entonces él sale en esta ocasión ya no con Bernabé, sino con Silas, y luego llegan a Listra y allí se les une Timoteo, al que Pablo considera un verdadero hijo en la fe. Y los tres misioneros, dice la Escritura, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue, ¿qué dice? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra del Señor, hablar la palabra en Asia. Así que ellos están atravesando esa región y deciden ir un poco al sur para proclamar el Evangelio de Cristo, y el Espíritu Santo dice no. Y yo me pregunto, ¿esto qué es? Yo comprendo que el Espíritu Santo prohíba a una persona dejarse llevar por las pasiones, arrastrado por el vicio. El Espíritu Santo prohíbe a una persona entregarse a la pereza, pero que el Espíritu Santo prohíba a los tres misioneros hablar la palabra de Dios en Asia.
¿No te resulta por lo menos bastante extraño? Entonces los misioneros deciden ir un poco al norte y visitar la ciudad de Bitinia para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y el Espíritu Santo, de manera sorpresiva, también los detiene en ese intento y frustra los planes de los misioneros. Yo me pregunto, ¿qué está pasando aquí? ¿Es que acaso Dios no tiene el deseo de que la gente de Bitinia se salve? ¿Es que no quiere Dios que los misioneros vayan a las regiones de Asia y compartan, hablen de Cristo? Me surgen dos preguntas y espero ser claro en esto. La primera es ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo les prohíbe y les impide hablar de Cristo? Les prohíbe y les impide anunciar el mensaje en Asia y en Bitinia. ¿Por qué? La segunda pregunta es ¿cómo? Es decir, ¿de qué manera el Espíritu Santo les prohíbe a los misioneros hablar de Cristo? ¿Cómo el Espíritu Santo les hace saber a ellos que Él dice no? ¿De qué forma el Espíritu Santo les mostró que el semáforo estaba en rojo y que no debían avanzar en esa dirección? ¿Me seguí hasta aquí? Vale, no tengo una respuesta cabal porque la Biblia no da una respuesta a estas dos preguntas. ¿Por qué el Espíritu Santo dijo no y cómo se lo dijo? ¿Cómo supieron ellos que Dios no estaba en esa empresa en ese momento? Y aunque no puedo responder con la Biblia en la mano y dar una respuesta cabal, voy a intentarlo, por lo menos dar una parte, algunas de las cosas que yo entiendo, y por supuesto aquí seré prudente y no podemos ser dogmáticos. En primer lugar, ¿cómo el Espíritu les hace saber a ellos que no deben ir a Asia y que no deben llegar a Bitinia con el mensaje del Evangelio? ¿Cómo saben ellos que es Dios deteniéndoles? Pues hermanos, pudo ser una fuerte impresión en sus corazones, un sentir subjetivo. No hay un versículo que se lo dijese en el Antiguo Testamento, no han recibido la visita de ningún ser angélico, pero hay un sentir interno en el corazón de los misioneros que les hace tener esa convicción subjetiva de que el Señor no está respaldando esto. O quizá el Espíritu Santo habló por medio de un pronunciamiento profético. La Escritura nos ha dicho un poco antes que Silas, por ejemplo, era profeta. Y a lo mejor buscando al Señor juntos, teniendo un tiempo de oración y buscando la dirección del Señor, una palabra del Señor viene a través de su siervo Silas y entonces él se puede levantar y decir, hermano, el Señor está diciendo tal y tal cosa, que Él no está en esta empresa, que Él no quiere que vayamos por ese camino, que debemos detenernos. Bien pudo ser de esa manera. O a lo mejor el Señor lo hizo de otra manera. A lo mejor el Señor dispuso de forma providencial las circunstancias, de modo que les fue imposible hacer lo que habían pensado hacer. No sé por qué, pero me inclino, bueno, por algunas razones que no me voy a detener a considerar, pero me inclino que por lo menos esta fue una de las razones, si no fue la razón, tal vez una enfermedad. Cuando Pablo recorría la región de Galacia y escribe a los Gálatas, dice que por una enfermedad en el cuerpo. Y también me llama la atención, bueno, no voy a seguir porque si no me enredo por ahí. Puede ser que Dios dispusiese de forma providencial las circunstancias, de modo que les fue imposible hacer lo que habían planeado hacer. O tal vez no fue ninguna de esas tres anteriores. A lo mejor fue una combinación de esas tres y otras cosas más. Lo cierto es que a veces es difícil, hermanos, discernir si Dios me está deteniendo
o si es el diablo el que me está estorbando, o si son mis sentimientos. Pero nosotros creemos, tenemos la convicción de que Dios puede guiar de esta manera a sus hijos ayer y hoy también. Dios puede colocar en el corazón de uno de sus hijos un fuerte sentir, una fuerte convicción. Tú no vas a encontrar ningún versículo que te diga vende o compra o vete a tal ciudad. No te lo vas a encontrar, pero un algo interno, subjetivo, te hace tener una certeza y una paz tocante a ese asunto, y llegas a la conclusión de que el Señor, el Espíritu Santo, te está dando testimonio de que debes hacer esto o aquello. Dios puede hablarte por medio de las circunstancias, y Dios puede traer por medio de un hermano o una hermana una palabra de sabiduría o una palabra profética. Yo estoy convencido de que este tipo de cosas pueden pasar en el día de hoy. También estoy convencido de que debemos ser muy prudentes con este asunto, muy prudentes, porque a una persona perezosa, no dada a la oración, no sujeta a la Escritura, le puede resultar muy fácil justificar cualquier cosa que hace o que deja de hacer diciendo, no, es que siento del Señor. Pero por el hecho de que eso sea un truco malo, no quita que Dios no pueda poner un sentir claro, de manera nítida y contundente, y hablar como hablaba, como vamos a ver más adelante. Ahora, vemos bien en apegarnos a la Escritura, buscar el rostro del Señor en oración de manera seria y buscar el consejo de la iglesia, de otros hermanos. Y de esa forma, esperando en el Señor, acallando nuestras emociones en su presencia, Dios nos va a ir guiando de manera segura. No es fácil discernir con facilidad muchas cuestiones, si es la voluntad de Dios o si no es la voluntad del Señor. No sé cómo, pero sí sé que ellos entendieron que no era el diablo y que no era simplemente las circunstancias, sino que Dios estaba detrás de todo eso, y pudieron escribir, Lucas en este caso, Dios les prohibió y Dios les impidió hacerlo. Ahora, ¿por qué? Si nosotros pudiéramos encontrarnos con el apóstol Pablo y tener una conversación con él y le diríamos, hermano Pablo, ¿por qué no has predicado en Asia? ¿Por qué has dado marcha atrás en tu propósito de ir a esas regiones? Él te diría, hermano, no es el plan de Dios, para mí y para ahora. Y le podríamos decir, pero Pablo, ¿acaso es que Dios no quiere que se salve la gente de esa región? ¿No quiere Dios que su palabra corra y sea glorificada en Asia? Él te respondería, por supuesto, pero Él no quiere que nosotros vayamos en estos momentos. ¿Pero por qué? No lo sé. Pero Pablo no lo sabe. Pero entonces, hermano, ¿cuál entonces es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, Pablo, y para tu equipo? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagáis? ¿Qué te respondería Pablo en ese momento? No tengo ni idea. Sé cuál es la voluntad de Dios general. Dios me ha llamado, como a todos sus hijos. Hay una voluntad de Dios que es común para todos. Sé cuál es, en un marco más pequeño, cuál es mi vocación y mi llamado como apóstol a los gentiles. Pero si lo que me estás preguntando es cuál es el siguiente paso, ¿qué quiere Dios ahora de nosotros? No tengo ni idea. Pero Pablo, tú eres el líder del equipo. Tú eres el líder y no sabes qué hacer. Así es, hermano, no tengo ni idea. Pero bueno, Pablo, si tú no lo sabes, entonces ¿quién lo sabe? Él sabe. Él sabe lo que hay que hacer. Misión, te diría él, es su misión. Cristo
Cristo no solamente está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, sino que desde allí preside. Él no solamente da órdenes para la batalla, sino que Él se involucra en la batalla. Yo y mis compañeros somos personas extraordinariamente normales, si se puede decir así. Pero estamos seguros de una cosa: esta es la historia de Dios, esta es la misión de Dios, y Dios, Cristo, con su espada desenvainada, es el protagonista. Y Él ha prometido guiarnos. Él ha dicho: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermano, a lo mejor a primera vista tu situación dista mucho de ser la situación de Pablo. Tú no eres el líder de un equipo misionero que está recorriendo las regiones de Galacia y de Frigia y estás pensando ir a Asia. Pero si te detienes un poco más, en última instancia, tal vez tu situación no sea tan distinta como la situación de Pablo. Y quiero que pongas atención. Tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y estás buscando hacer su voluntad, ¿sí o no? Espero que sí. Estás buscando andar en las obras que Dios ha preparado para ti, en las cosas que Dios espera para ti, de ti, hoy, aquí. Y tal vez estás tan perplejo y tan confundido como el apóstol Pablo. No sabes si es a la derecha o si es a la izquierda. No sabes si debes ir al norte o si debes ir al sur o debes quedarte quieto. No sabes si vender o comprar. No sabes si... Y ahora no me estoy refiriendo únicamente a situaciones de la obra del ministerio, evangelizar el mundo o predicar el evangelio a tu vecino. No, me estoy refiriendo a cualquier cosa en la vida. Dios te ha puesto como padre y tienes una responsabilidad de guiar a tu familia, de disciplinar a tus hijos, y no sabes si tienes que disciplinar hasta aquí o hasta aquí. No sabes cómo conducirte en los negocios. Tal vez eres empresario y quieres hacer de todo corazón la voluntad del Señor, pero no sabes si poner el pie en ese territorio o no poner el pie en ese territorio, si invertir o dejar de invertir. A lo mejor tienes que tomar ciertas decisiones que van a afectar a tu economía o a tu trabajo y no sabes qué hacer, qué decidir. Quieres hacer la voluntad de Dios, pero reconoces que no tienes ni idea de qué es lo que toca y estás perplejo. A lo mejor tus planes se han desbaratado. Has intentado una cosa, has dicho: esto es la voluntad del Señor. El Señor me ha puesto un sentir aquí en mi corazón y voy a dar un paso porque yo veo que la mano de Dios está... Y de repente la puerta está cerrada. Cuando tú pensaste que Dios te estaba impulsando y que Dios te estaba apoyando y que eso era de Dios y que eso era de Dios, de repente la puerta está cerrada y entonces recapacitaste, lo pensaste, lo sopesaste y escogiste otra dirección y empezaste a caminar y ahora sí, me he enmendado, he corregido ciertas cosas, esto es de Dios y vamos adelante y Señor, yo sé que esto lo hago en tu nombre y de nuevo la puerta cerrada. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y dices: pero Dios mío, ¿qué hago? ¿Para dónde tiro? Quiero hacer tu voluntad, pero ¿cuál es tu voluntad? Yo estoy moviéndome, pero me estoy dando de bruces con las puertas cerradas. ¿Qué hago? No te desanimes, hermano. No dejes que el diablo te confunde o te derribe. Quiero decirte una cosa. Hay momentos en la vida donde los hijos de Dios que andan en obediencia a Dios y que son honestos delante del Señor no tienen ni idea de lo que el Señor quiere de sus vidas. ¿Explico? Así de claro. No saben qué es lo que Dios tiene. No saben si es para adelante, si es para atrás, si me quedo quieto, si no me quedo quieto. No saben. No sabemos. No es por culpa, en un sentido, de pecados cometidos o de rebelión. No. Que el Señor nos permite a veces, sencillamente guarda silencio. Y no sabemos.
Pero hermano, no quites las manos del arado, no te vuelvas a casa, no tires la toalla, confía, porque tal vez el Señor está a punto de abrir una puerta inesperada. Eso fue lo que ocurrió con los misioneros. Vamos a seguir leyendo y estamos en el versículo 8, Hechos 16, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. De repente Pablo llega a Troas y, hermanos, en Troas suceden dos cosas que son importantísimas en la historia de la misión cristiana. En primer lugar, Pablo recibe dirección divina, la visión del varón macedonio. Allí el Señor, mientras él... ¿Qué estaría haciendo Pablo en Troas? Te pregunto, no responda en voz alta, piensa solo. ¿Qué estaría haciendo Pablo en Troas? Con un berrinche como un niño chico: Señor, tú me pides que te sirva, pero parece que estás jugando conmigo al gato y al ratón. Yo intento servirte y el Espíritu Santo no sabe nada más que decir no y no y no. No, yo creo que el apóstol Pablo estaba diciendo: Señor, muéstrame, aquí estoy yo, fuera de mi casa, por amor de tu nombre. Así que ayúdame a discernir, ¿qué tienes tú? Pablo sabía que si él tenía celo por los gentiles, Dios tenía más celo por los gentiles. Que si él tenía interés por la misión, Dios tenía infinitamente más interés por la misión. Y seguramente Pablo y sus compañeros están orando al Señor y están esperando en el Señor. Y qué importantes son estos tiempos donde Dios no nos permite saber cuál es su voluntad. Lo único que nos deja, y esto nos prueba terriblemente, nos deja esperando. Ahí es donde se prueba el corazón. Me enfado, ya no juego, embarco el balón. O me quedo diciendo: Señor, aquí estoy, soy tu siervo. Yo sé que tú tienes más interés que yo en que la misión vaya adelante. Muéstrame si es tu voluntad. ¿A dónde tiro? Y allí el Señor, en su misericordia, no solo por los misioneros, sino por ti y por mí, le muestra la visión del varón macedonio. ¿Sabes? Ellos estaban pensando consolidar a la iglesia y predicar el Evangelio en las regiones de Asia, en Bitinia, al norte. Pero Dios tenía pensado algo más grande. Dios tenía pensado abrir una puerta inesperada, poner sus dos pies en un plan que no habían calculado previamente. El Evangelio iba a entrar y la luz iba a invadir Europa. ¿Alguno está contento por eso? Más allá del mar Egeo. Eso es lo primero que sucede en Troas. Lo segundo que sucede en Troas es algo también muy importante. Quiero que miren la narración de nuevo. Versículo 8. Date cuenta de un detalle. Pasando junto a Misia, ¿qué dice? ¿Quién está escribiendo esto? Lucas. Lucas está escribiendo. Él es el historiador que está relatando estos sucesos. Así que, ¿de quién está hablando Lucas? De 3 misioneros. ¿Quiénes son? Pablo, Silas y Timoteo, que se ha unido a ellos en Listra. Mira el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice? ¿De quién está hablando Lucas? Lucas está hablando de 4 misioneros. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, el médico amado. En Troas, no solamente Dios le da un tiempo a Pablo donde él, en medio de su espera, recibe revelación del plan de Dios, de lo que Dios quiere en adelante. En Troas, Dios provee a Pablo de una persona que va a ser vital en la obra del Señor en Europa. Lucas se le une al equipo misionero en Troas y a partir de ahí Lucas empieza a hablar siempre de nosotros en primera persona.
hasta que, y fíjate aquí, en el versículo 40, entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y ¿qué? ¿De quién está hablando Lucas? De nuevo está hablando de los 3 misioneros, Pablo, Silas y Timoteo. ¿Qué ha pasado aquí? Hermanos, en Troas, Dios une a Lucas al equipo misionero. Ellos entran en la región de Macedonia, se detienen en una de las ciudades principales, Filipos. Dios establece una pequeña o una iglesia allí en la ciudad de Filipos y luego el equipo misionero marchan a la siguiente ciudad, Tesalónica. Pero ¿quién queda a cargo del equipo misionero, de la nueva iglesia, de los nuevos creyentes? Aquel que ha sido la provisión de Dios en el tiempo de espera. Lucas. Ya Lucas no va a hablar de nosotros de nuevo en Hechos hasta que de nuevo pasan por Filipos. Porque Lucas ha quedado allí estableciendo y consolidando a los nuevos creyentes en Filipos. Por cierto, esta iglesia, la iglesia de los filipenses, algunos comentaristas dicen que es la iglesia más cercana al corazón de Pablo. Hermanos, cuando el Señor nos regala tiempos de incertidumbre, cuando Dios nos regala tiempos donde no sabemos exactamente cuál es su voluntad, y en la medida en que nos conocemos, claro, no somos perfectos, sabemos que tenemos tantas carencias y tanta necesidad de crecer, pero no estamos andando en rebeldía, estamos siendo honestos delante del Señor, nuestro corazón está abierto a Él, queremos de verdad hacer su voluntad y Dios nos deja sin dirección. En esos tiempos de espera, en esos tiempos de incertidumbre, Dios hace cosas preciosas, hermanos. Dios nos curte, Dios nos prueba y Dios nos lleva al lugar donde podemos entender mejor sus propósitos, acomodarnos mejor a ellos y Dios nos provee de la ayuda y de los recursos que necesitamos para hacer la obra. Así que volvamos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios les prohíbe y los trata de esa manera a los misioneros? ¿Por qué les deja durante un tiempo sin mucha luz? Pues no lo sé, hermano. La Biblia no lo dice, así que yo no voy a decir por esto y por esto. Pero hermanos, entre otras cosas, el Señor es el que conoce los campos. El Señor conoce cuando un campo está blanco para la siega, cuando es tiempo de sembrar o cuando es tiempo de recoger. También el Señor es el Señor del campo y Él es el que ordena a los obreros que van a labrar o que van a sembrar o que van a segar ese campo. Y además, hermanos, estoy convencido de que con frecuencia esta experiencia frustrante son las que nos preparan para poder ser siervos útiles en las manos del Señor. Cuando los planes se estancan, cuando nos damos de bruces con puertas cerradas, cuando los sueños se mueren, cuando los planes se abortan, cuando de forma providencial todo parece un no mayúsculo, hermanos, entonces se profundiza nuestro sentido de dependencia. En los que son creyentes de verdad, en otros patalean y se enfadan con el Señor, pero se profundiza el sentido de dependencia. Nuestro orgullo y nuestra autoconfianza son heridas de muerte y son mantenidas a raya. Somos más conscientes de nuestra torpeza. Caminamos más de puntillas. Tenemos más temor del Señor. Y estamos más dispuestos a ser guiados por el Señor. ¿Se entiende? Pero aún en medio de estos bandazos, esto es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios. Pero esto es de Dios, esto es de Dios. No es de Dios. Aún en medio de estos bandazos, hermanos, el Señor nos capacita y nos provee los recursos que necesitamos para que la misión vaya adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, debemos ver a Dios con más frecuencia en las puertas cerradas, en los retrasos, en las averías, en las enfermedades, en la oposición.
Debemos ver a Dios con más frecuencia. Tenemos la tendencia de achacarle sistemáticamente todas estas cosas al diablo. Pero el que dijo no y el que les impidió, en esta ocasión, en otra sí, en otra ocasión, el mismo apóstol Pablo dice, pero Satanás nos estorbó. Pero en esta ocasión no, era el Señor el que estaba poniendo trabas. Así que el Señor nos ayude a crecer en discernimiento. Y tal vez haya personas aquí que están frustrados por retrasos, averías, enfermedades, oposición. Te quiero decir una cosa, no te desanimes. Dios cuenta contigo, pero cuando el Espíritu Santo que cuenta contigo te está cerrando las puertas, es porque se está fraguando otra cosa. Dios no te cierra puertas para que tú le sirvas porque Él sea indiferente a la misión. Todo lo contrario, es porque Él tiene una pasión que se desborda por la misión. Amén. Tercera lectura, vamos a seguir avanzando, capítulo 16, versículos del 11 en adelante. Y ahora haremos una lectura larga. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Rumbo directo, claro que sí. Ya ellos saben lo que Dios quiere. Y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor dio el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí la lectura. Hermanos, ellos entran en Filipos. La estrategia de Pablo era casi en todo lugar la misma. Él siempre buscaba la sinagoga. Y cuando llegaba a la sinagoga, entonces, él hablaba con las personas allí y les presentaba a Cristo como el Mesías de Israel, como la esperanza de los judíos, y entonces allí él ganaba los primeros convertidos y desde allí empezaba a operar en el resto de la comunidad. Pero llega a Filipos y no hay sinagoga. Primer contratiempo. Todo lo que hay es un grupo de oración. Los judíos decían que si no había por lo menos esta era su manera de proceder. Si no había un mínimo de 10 hombres, no podía haber sinagoga. Así que supongo que Pablo está pensando, y por favor que nadie malinterprete mi comentario como un comentario machista, pero si nos ubicamos en la cultura, no tengo más remedio que decir que Pablo está buscando a los hombres para que ellos ejerzan una mayor influencia. Esa es su estrategia. Él busca la ciudad principal o de las ciudades principales, él busca la sinagoga y dentro de allí a los líderes, a los hombres. ¿Pero qué se encuentra? Una reunión junto al río de mujeres. No hay sinagoga porque no hay ni 10 hombres. De hecho, no hay ni un hombre. Hay una reunión de mujeres y por favor, repito, nadie piense que eso es un menosprecio de mi parte. No estoy diciendo que entonces Pablo se llevó un chasco porque las mujeres son inferiores. No estoy diciendo eso. Me estáis entendiendo, ¿verdad? Está buscando la entrada del Evangelio. Y parece que aquí hay un primer escollo. Y el diablo lo mismo le susurra en el oído, Pablo, que no, hombre, que tú te has hecho ilusiones con el varón macedonio, cenaste mucho esa noche, estabas frustrado porque no entendías el plan de Dios y tú te has montado esta película, pero fíjate lo que te encuentras. Pero hermano, yo no sé si el diablo estaba ahí susurrando en la oreja del hombre de Dios, pero lo que sí sé, porque la Biblia lo dice, es que la mano de Dios estaba extendida sobre ese lugar. Los misioneros, los 4, se sientan allí con las mujeres y empiezan a hablarles. Y dice la Escritura que Dios
por el Espíritu Santo, abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta. Lidia era una mujer rica, una mujer empresaria, vendedora de púrpura, una mujer influyente posiblemente, pero una mujer que tenía el corazón cerrado, una mujer religiosa que adoraba a Dios. Ella era de Tiatira, por cierto, de la región de Asia, porque el Señor ama a lo asiático. Y claro, la región de Asia no se corresponde al continente asiático, dicho sea de paso. Pero bueno, ella era de Tiatira, posiblemente una de las ciudades donde Pablo quería anunciar la Escritura. Es decir, cuando el Espíritu Santo dijo, no es porque no amase a la gente allí. Ella era de allí, pero estaba afincada allí en Filipos, rica, y se había convertido al judaísmo y adoraba al Señor, era temerosa del Señor. Pero con todo su dinero y con toda su religión tenía el corazón cerrado a Cristo. ¿Tú te imaginas a esa mujer intentando guardar los mandamientos del Señor, intentando vivir de tal manera que su conducta fuese tal que el Señor le pudiera decir, te acepto, estás aprobada, te recibo? Eso es un yugo demasiado pesado. Sin embargo, mientras Pablo y los misioneros anunciaban a Cristo, el Espíritu Santo abrió su corazón. Hermanos, Pablo le estaba hablando a los oídos, pero el Espíritu Santo es el único que puede hablar al corazón. Y cuando el Espíritu Santo habla al corazón, el corazón se abre. A eso lo llamamos el llamado interno, el llamado eficaz de Dios. Cuando las personas oyen el Evangelio, aunque lo entiendan en un sentido de forma superficial con sus mentes, aunque puedan razonar, aunque puedan unir los conceptos, sus corazones están cerrados a Cristo y van a permanecer cerrados a Cristo a menos que Dios haga un milagro en ellos y los abra. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus contemporáneos, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Solo Dios tiene la prerrogativa de abrir el corazón. Pero bendito sea su nombre, Dios en su misericordia no deja a la gente en su dureza y en su cerrazón, sino Dios allí extendió su mano. Y a esa mujer rica y religiosa, pero que no era salva, con toda su religión, Dios le abrió el corazón para que recibiera el mensaje, dicen algunas versiones, para que pudiera entender lo que Pablo decía, para que lo pudiera aprehender en su corazón, para que lo pudiera recibir y abrazar, para que lo pudiera saborear, para que entendiera no solamente los conceptos en su cabeza, sino que les bajase una cuarta más o menos y aquel mensaje pudiera libertar el corazón. Y tal fue el poder manifestado de Dios en su corazón que esa mujer se convirtió a Cristo. Se acabó el yugo de la religión. El quiero y no puedo. El debo pero no tengo la capacidad. La religión te dice haz esto y vivirás. Pero el problema es que no te da la capacidad de hacerlo. Ese es el problema de los 10 mandamientos. No es que tengan problemas, los 10 mandamientos son perfectos, es la ley santa, justa de Dios. Manifiestan quién es Dios y cuán gloriosa es su santidad. Nos manifiestan también cuál es la voluntad de Dios y cuán perfecta y hermosa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero lo que la ley nunca hace es capacitarnos para poder andar en ella. Así que todo lo que hace es manifestar nuestra impotencia. Tal vez hay personas aquí religiosas. Si tú eres sincero contigo mismo, tú sabrás en tu corazón que es un querer y no poder. Es un querer y no poder. Sabes lo que tienes que hacer, pero también sabes que no lo haces perfectamente. Y sabes, por intuición lo sabes, Dios no puede hacer la vista gorda. Porque si Dios hiciese la vista gorda, entonces dejaría de ser perfecto y santo y justo. Si Dios te pasase la mano, entonces Dios sería un juez injusto. Dios no va a recibir nada que no sea perfecto. Y tú sabes que no eres perfecto. Pero el evangelio que los predicadores estaban anunciando era un evangelio donde Dios atribuye
perfección a personas que no son perfectas. Y yo espero que hoy la mano de Dios esté extendida sobre este lugar también. Hay una justicia y una perfección que se regala. Que se regala. Que no la ganas tú. Que no la consigues tú con tu obrar. Dios te la concede. Y Dios proclama justicia o te proclama, te reconoce justo sin haber hecho obra justa cuando tú confiesas tu fe y tu confianza en Jesús. Eso fue lo que pasó. Y Lidia se levantó de ese terreno de impotencia y se bautizó, y toda su familia también llegó a creer en el Señor y se bautizaron. Ella es la primera convertida en Europa, aunque ella misma no era europea, por así decirlo. Estos conceptos no son iguales tampoco a los que nosotros tenemos de Europa, ¿eh? Ahora, sigamos leyendo. Versículo 16. Más escollos. El primero, no hay sinagoga, solo hay unas mujeres que oran junto al río. Esto no tiene buen pronóstico, pero no solo Dios sabe, Dios puede. Dios puede. Y su mano estaba extendida en ese lugar. Y así arranca la iglesia. Una iglesia que llegó a ser muy querida para Pablo. Y no solo eso, una iglesia que llegó a ser colaboradora con el ministerio de Pablo desde el principio. Desde que él salió de Filipos a Tesalónica ya empezaron a sostenerle y a apoyar la obra del Señor a través del ministerio misionero de Pablo. Seguimos leyendo, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Se complica todavía más la cosa. ¿Te imaginas la escena? Los 4 misioneros están en Filipos intentando hacer la obra del Señor. Pero una adolescente, una muchacha, además, mira, mujer, y de nuevo repito, esto no es ningún comentario despectivo, pero no estaban en ese momento vistas en el mismo nivel. Mujer, joven, adolescente prácticamente, pobre, esclava, endemoniada. Una rica comerciante religiosa, una chavala endemoniada, esclava 2 veces. Esclava de sus amos terrenales que abusaban como si fueran mafiosos de ella, y esclava de un espíritu inmundo que la poseía y le daba la capacidad de adivinar cosas y de predecir el futuro y de hacer este tipo de cosas. Por cierto, cosas que son desagradables y pecaminosas al Señor. Y entre paréntesis digo, espero que nadie en este lugar tenga nada que ver con eso. Ni adivinación, ni horóscopos, ni cartas, ni ninguna historia de estas que son, según la Escritura, abominación al Señor. Algo que al Señor le da asco, lo repudia con toda su fuerza. De hecho, la pena para una persona que se involucraba en estas artes era la pena capital, era una pena de muerte en el Antiguo Testamento. Así que espero que si hay aquí alguna persona que de vez en cuando consulte al horóscopo, aunque sea por curiosidad, o ponga programas de estos de espiritistas, de medium, que la mayoría de las veces son charlatanes, o haya consultado a algún curandero o algún tipo de estas cosas, te digo con todo el corazón que te despojes de eso, que te arrepientas de eso, que confieses tu pecado al Señor y que lo abandones para siempre, para que puedas alcanzar el favor del Señor.
Y aquí la muchacha va detrás de ellos. ¿Te imaginas la escena? Los misioneros avanzan por la calle y esta muchacha es tomada por ese espíritu inmundo y el espíritu inmundo habla a través de esa muchacha y empieza a gritar en medio de la calle: estos son siervos del Señor que os anuncian el camino de salvación. Qué raro, ¿no? El espíritu de Pitón, como dice, haciendo propaganda del Evangelio. ¿Cómo es esto? La cosa es que esto dice que lo hacía por muchos días. Yo puedo imaginar a Pablo y a su equipo misionero intentando discernir esto qué es. Hay algo que no le cuadra a Pablo. Hay un tufo que echa esto que es un poco raro, pero mira el mensaje: estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de salvación. Y la gente sabía que cuando esta chavala hablaba, había que escuchar porque adivinaba las cosas. Esta no era una charlatana, es que tenía un espíritu de adivinación, dice la Escritura. Y había cierto poder oscuro, feo, pero había cierto poder, capacidades dadas por el mismo diablo a esta muchacha. Pero Pablo, había algo que no le cuadraba. Y supongo que no se dirigió a ella el primer día porque entiendo yo que Pablo no logró discernir qué estaba pasando el primer día. Pero llegó un momento donde empezó a turbarse, empezó a inquietarse, empezó a apenarse y empezó a discernir mejor el tufo que echaba todo eso. Hasta que un día le dice: en nombre de Jesús, sal de ella. Y entonces el espíritu la deja para siempre. Y la Biblia no lo dice. No dice que la muchacha se convirtió y vino a formar parte de la iglesia, pero yo estoy convencido de que así fue. ¿Por qué?, me pregunta. Bueno, porque Lucas la inserta en en esta serie de 3 personas convertidas. No dice que se bautizó ni que se convirtió, pero yo creo que su intención es mostrarnos 3 botones de muestra de las personas que el Espíritu Santo estuvo salvando en Filipos en ese viaje misionero. Lo que ha sucedido es que una persona más fuerte que el hombre fuerte ha llegado a Filipos. Ese demonio tenía controlada a la muchacha, pero ahora resulta que los misioneros, en el nombre de uno que tiene más autoridad. Y cuando mencionan el nombre de Jesús, los demonios tienen que ceder y el yugo del enemigo tiene que quebrantarse. Tal vez haya personas aquí. Tú para nada eres un religioso como Lidia y tampoco estás acomodado económicamente. Pero si eres sincero contigo mismo, tienes que reconocer que entre tus pasiones y el diablo que se alían, estás bajo el yugo de esclavitud. Y estás mordiendo el polvo un día sí y otro también, enredado en vicios, en pornografía, en cosas que te están destruyendo, en cosas que están desagradando a Dios. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que el mismo Cristo que liberó a esa muchacha en Filipos está aquí en el día de hoy. Y que el Señor hoy tiene poder y solvencia y capacidad para que en su nombre los yugos demoníacos se rompan, las esclavitudes espirituales se rompan. Y si el diablo ha atado tu vida, hay personas que a veces escuchan voces en su cabeza. Hay personas a veces que simplemente son arrastrados por sus propias pasiones, pero hay otras que también se les une un poder demoníaco que los empuja, como aquel demonio empujaba al niño de este hombre que clamó a Jesús a tirarse al agua o a tirarse al fuego. A veces empuja a las personas a hacer cosas feas, horribles, groseras, que van en contra de toda dignidad. Yo te digo en el nombre del Señor, Jesús está en medio de nosotros y Él tiene poder y capacidad para arruinar la obra del diablo. El hombre fuerte ha llegado y todos los demás tienen que arrodillarse, tienen que postrarse y tienen que soltar la presa. Amén. Solo mujeres junto al río.
¿Cómo vamos a levantar una iglesia aquí? Él puede. Una muchacha que enturbia el ambiente. El diablo queriendo meter mano en la obra de Dios, queriendo mezclarlo todo, confundirlo todo. ¿Cómo va a salir esto? Él puede. Pero ahora es cuando se complica todavía más la historia. Y leemos la parte final y con esto vamos terminando. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fue de día, bueno, hasta ahí, porque el tiempo se nos echa encima. Hermanos, ¿has visto esta escena? Sopésala. El delito de esta gente ha sido liberar a una muchacha endemoniada y hacerla libre. Y ahora toda la gente es muy religiosa, muy amable, muy educada, hasta que se toca sus intereses personales. Y a esta gente se les tocó el bolsillo y se volvieron en contra de los misioneros. Así que violaron sus derechos, porque algunos de ellos eran ciudadanos romanos. Esto no se podía hacer con un ciudadano romano. Los azotaron con varas de tal manera que los vapulearon. Los afrentaron públicamente y los tiraron en el calabozo de más adentro. Encima pusieron sus piernas bien separaditas en el cepo, en una posición incómoda que en pocos minutos estaban sufriendo calambres. En el calabozo de más adentro no había luz. Uno no sabía si los ruidos eran de las costillas rotas o de las ratas o de los insectos que estaban por allí. Y en medio de esa situación, supongo que el diablo también allí presente, intentando lanzar sus dardos de fuego a la cabeza de Pablo y de Silas, porque al parecer habían tomado a ellos dos, diciendo: ¿dónde está Dios ahora? ¿Este es tu Dios? ¿Te envía aquí y ahora te abandona en el cepo? Sembrando dudas acerca de Dios, sembrando dudas acerca de la misión, sembrando dudas acerca de ellos mismos. No, si Dios es Dios, Él está donde siempre, pero seguro que has pecado, seguro que te has desviado, seguro que te has confundido, seguro que no debiste ser sembrando dudas. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero allí en el cepo, a oscuras, en la prisión, Dios sigue con su mano extendida. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, o si habitare en el calabozo de más adentro, a oscuras, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y ellos empiezan a orar. Silas, vamos a orar al Señor. Vale, Pablo, vamos a orar al Señor. Y empiezan a orar al Señor. Señor, ayúdanos, pero pronto están alabando al Señor y ya empiezan a cantar himnos, de tal manera que los presos los oían. Duncan Campbell, el gran predicador,
hablando de este pasaje, él decía: sospecho que si yo hubiera sido Silas, Pablo hubiera tenido que cantar un solo. Él sabe, igual que tú, que si nosotros hubiésemos sido Silas, también el Espíritu Santo nos hubiese puesto un cántico en la noche. Porque la palabra de Dios dice que Él es el Dios que da cánticos en la noche. Quizá yo me miro hoy y yo digo, yo también, si yo hubiese sido Silas, Pablo hubiese tenido que cantar un solo. Pero nosotros sabemos que en el momento oportuno el Señor da el socorro oportuno. Y la Biblia dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración será al Dios de mi vida. Salmo 42, versículo 8. Así que en medio de un momento donde parece que la misión se va a frustrar por completo, que los planes se van a quebrantar por completo, la mano de Dios sigue extendida. No solo Él sabe, Él puede, y empieza a temblar todo. Empieza a temblar la prisión y luego empieza a temblar el carcelero. Allí tiemblan todos. Y cuando el carcelero se da cuenta que las puertas y las cadenas, las puertas se han abierto y las cadenas se han soltado, entonces él decide, claro, los carceleros, los funcionarios de prisiones, bajo el Imperio Romano, tenían la responsabilidad de custodiar a los prisioneros, y tal era la responsabilidad que si no podía responder por ello, entonces tendría que responder con su propia vida. Un funcionario de prisiones que perdiese aquellas vidas que él estaba custodiando sería ejecutado y avergonzado públicamente. Así que él, para evitarse la vergüenza y evitarse esa ejecución, él piensa: todos se han ido, estoy muerto. Él toma su espada y está a punto de tirarse sobre ella para matarse. Allí lo tiene, un hombre a punto de suicidarse. Piensa otra vez en la imagen: una mujer religiosa y rica, pero que no es salva. Una muchacha pobre y esclava 2 veces, poseída por un demonio y abusada por sus amos terrenales. Y un hombre a punto de suicidarse. Por eso el varón macedonio dijo: pasa y ayúdanos. Necesitaban ayuda. Pero aquí de repente, cuando Pablo dice: no lo haga, todos estamos aquí, yo me pongo a pensar: ¿cómo habrá sido eso? La prisión tiembla. Piénsalo un momento. La prisión tiembla. Las puertas se abren, no sé cómo, pero milagrosamente, por supuesto. Las cadenas se rompen. Y en ese momento, ¿qué hacen los presos? Yo me imagino la escena de esta forma. Quizá es un poco romántica, pero me gusta imaginármela así. Los presos, en medio de la noche, era la medianoche ya. Los misioneros estaban molidos, pero estaban cantando al Señor. Cantando porque querían cantar. No como algunos dicen: voy a hacer un sacrificio de alabanza, ¿no? No, sacrificio de alabanza significa otra cosa, hermano. Sacrificio de alabanza significa ofrenda de alabanza. No, que no quiero alabar, pero bueno, me voy a forzar. No, eso no es, ¿no? No, ellos empiezan a orar y terminan cantando al Señor, confesando al Señor. ¿Les dolía el cuerpo? Sí, pero su alma era más libre que un pájaro. Sus pies en el cepo, su alma era libre en el Señor. Y los presos los oían. De repente, la prisión tiembla, las puertas se abren, las cadenas se sueltan y los presos a una corren hacia la salida. Y la salida está en el calabozo de más adentro. Una convicción de algo sobrenatural cae allí en esa prisión. Algo está pasando en el corazón, como estuvo pasando en el corazón de Lidia unos días antes.
Dios está obrando, no solo haciendo temblar las paredes de aquel edificio, sino Dios está haciendo temblar todo el ser de las personas que están allí. Y de repente, cuando perciben que están en la presencia de lo sobrenatural, los presos escapan por su vida, pero no escapan a la calle, escapan hacia el calabozo de más adentro. No lo dice la Biblia que todos se metieron allí, pero yo creo que acudieron. Lo que sí dice la Biblia es que todos estaban allí y Pablo lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Posiblemente se habían reunido allí alrededor de él. No lo hagas, todos estamos aquí. En ese momento la convicción que estaba sobre los presos cayó sobre el hombre y de repente ya no le preocupa su puesto en la prisión, ni le preocupa el juicio que le puedan hacer, ni le preocupa su trabajo. De repente el hombre está delante de la eternidad y con preocupaciones eternas y les dice: señores, venid un momento. Los saca de allí y posiblemente en el patio les dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces la respuesta de los misioneros: cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra que tengo que hacer? Yo estoy dispuesta a hacerla. La obra que tienes que hacer es: confía en el Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Andaré con los pies descalzos? ¿Levantaré una ermita con mi dinero? ¿Recorreré el mundo entero uniéndome a vuestro equipo misionero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sacrifico un hijo mío en el altar de tu Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La obra que Dios demanda es que pongas toda tu confianza en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y la salvación se extenderá a los tuyos cuando crean también en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez haya personas aquí que, si bien a lo mejor no te has tirado sobre tu espada porque te falta valor, pero hace tiempo ya hubiese acabado con todo. Yo te digo, no lo hagas. No lo haga. Antes de que amaneció, ese hombre era el hombre más feliz de la ciudad. Dice que hubo gran gozo en su casa, gran gozo. Un hombre que estaba al borde de la eternidad, a 2 centímetros de su espada, justo para quitarse la vida. Un rato después, Cristo había llegado a su alma y era el hombre más feliz sobre Filipos. A lo mejor hay aquí personas que te sientes tan colapsado, tan abrumado, tan mal, tan a oscuras, que a veces estás pensando en quitarte la vida o en quitarte de en medio de otra forma. Yo te digo, no lo hagas. Cree en el Señor Jesucristo. Pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza en Jesús y hallarás salvación. La misma libertad de Silas y de Pablo, con sus pies en el cepo, la misma libertad en tu alma sentirás por el poder de Dios. No te estoy hablando, mira, el poder no está en el mensaje, hermano, en un sentido. El poder no está en mis palabras, el poder no está en este ratito donde yo te doy pensamientos que te hacen cosquillas. El poder está en Jesús. Él está presente, Él es Dios, Él es una persona real, auténtico. Él está aquí. No lo vemos ni tú ni yo. A lo mejor ni siquiera lo sientes. Esto no es tampoco por sentir. Pero cree en el Señor Jesucristo. ¿Eres religioso? ¿Tienes un montón de religión? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque no puedes perfeccionarte con tus limosnas y con tus oraciones y con tus reuniones. No puedes perfeccionarte, no puedes perfeccionarte. Dentro de un tiempo vas a estar cara a cara con Dios y Dios no va a recibir nada que no sea perfecto. Yo te pido, te suplico en el nombre del Señor, cree hoy en el Señor Jesucristo y dile: Señor, tú eres mi justicia. ¿Con qué me voy a presentar? Nada en mis manos traigo, Señor. Solo a tu cruz me aferro. Yo confío solamente en la obra de Jesús. Él cargó con mi culpa y con mi condena y me regala su justicia y la bendición que Él merece. Esta mañana le pregunto a una hermana, le digo: ¿cómo está? Y dice: mejor de lo que merezco. Mi respuesta fue:
Así sucede con todo y con un cristiano de manera especial, porque lo que merecemos es condenación, porque cada persona en este lugar ha pecado y nuestra religión, todas nuestras obras religiosas no sirven para nada. Después de poner todo en balanza, pesan menos que el polvo. Pero Dios nos regala justicia sin obra, sin haber hecho obra. Dios nos regala los méritos de Cristo, nos los pone a nuestra cuenta y a Él le da el pago de nuestros pecados. ¿Eres religioso? Deja ya de intentar perfeccionarte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Estás bajo yugo de esclavitud? Al pecado, al vicio, al rencor, haciendo tu vida cada vez más miserable. Hay uno fuerte que puede libertarte. Tú no puedas, no prometas, no digas a partir de mañana, no puedes, eres esclavo. No puedes, eres esclavo. Cree en el Señor Jesucristo. Él es poderoso para romper esa cadena hoy, aquí, antes de que tú salgas por la puerta. Él, no yo, no la iglesia evangélica, Jesús es el que salva, es el que liberta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eres un hombre que sientes que la vida ya, eres una persona que está como el carcelero de Filipo a punto de... No lo hagas. Cree en el Señor Jesucristo y cantará. Qué bendición que el Señor tenga esa pasión por nosotros, ¿verdad? Qué bendición que el Espíritu Santo les dijese, no. Y luego les diese una visión de un varón macedonio que dijese, pasa y ayúdanos. Qué bendición que el Señor haya levantado esa iglesia. ¿Qué tiene que ver una mujer rica y religiosa con una esclava pobre y endemoniada? ¿Qué tiene que ver con un funcionario de prisiones, posiblemente, casi con toda seguridad, un veterano soldado jubilado, rudo y politeísta? ¿Qué tiene que ver esa gente? Pues son gente amada por Dios desde la eternidad. Gente que ahora, posiblemente en casa de Lidia, se van a ver todas las semanas para cantar las canciones que Pablo y Silas les van a enseñar. Gente que ahora van a ser una iglesia preciosa, que Pablo va a decir, os llevo en mi corazón, y que van a colaborar con el ministerio de Pablo desde el principio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no terminamos cantando esa canción que cantamos durante el tiempo de alabanza, que dice, a ver si me acuerdo, creo que... El perdido salvo es. Y piensa en estos tres. Yo sé que en Filipos hubo más, seguramente hubo muchas personas salvas más, pero creo que lo que Lucas intentó hacer es darnos tres muestras de tres personas completamente distintas para que sepamos que el Señor ama y que el Señor no hace acepción de personas y que el Señor en sus planes de salvación, en sus planes misericordiosos, acepta a todos y tiene misericordia de todos. Seas un religioso o no lo seas, seas alguien metido en la brujería o en el ocultismo o en el pecado más grosero, seas quien sea, cree hoy en el Señor Jesucristo. Mientras cantamos este canto, no esperes a que nadie te diga una sola palabra más. Si eres creyente, pues cree en el Señor Jesucristo y sigue creyendo. Si todavía no has dicho, Señor, hoy me arrepiento de mi pecado, hoy reconozco mi impotencia, hoy reconozco que ni mi religión ni nada de lo que yo pueda hacer es suficiente. Señor, yo hoy pongo mi confianza en Cristo, sálvame, rompe las cadenas, cambia mi vida. Hazlo ahí desde tu asiento, ponte en pie, vamos a cantar juntos. Si quieres quedarte sentado, quédate sentado, pero vamos a tener un momento de oración sincera, de clamor al Señor. Y si nunca has tomado, si nunca has visto esto y el Señor, por su Espíritu, mientras hablábamos, te ha abierto el corazón también, como a Lidia, y esa es mi oración, que eso suceda. Entonces dile ahí en tu lugar cada palabra de esta canción, confiesa al Señor, proclámalo y experimenta la libertad del Señor. Amén. Aleluya.